Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas vibras. Aquí nos encontramos en la terminal central Tapo de la Ciudad de México. Estamos acá en el autobús. Mi gente, llegamos a Cuaxa. Vamos a ir a un lugar que nos han recomendado mucho, que es Jicacal de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Una mata de tamarindo. Ay, de veras, me parece que estoy regresando a Cuba en venir aquí. Miren, todo esto enfrente de la playa. Quiero que vean lo hermosa que está. Tiene como unos vitrales. Está la entrada al salón. Qué bello se ve. Hola mi gente, ¿cómo están? Buenas vibras. Aquí nos encontramos en la terminal central Tapo de la Ciudad de México y nos estamos alistando porque vamos a conocer una ciudad del estado de Veracruz y se llama Coatzacoalcos. Va a ser mi primera vez viviendo estas experiencias y me gustaría muchísimo compartirla con ustedes. Acompáñennos. Haciendo un paréntesis en este video, te comento que Coatzacoalcos es una ciudad y puerto del estado de Veracruz, en el país México, ubicado junto al río homónimo en el istmo de Tehuantepec. Coatzacoalcos significa en náhuatl lugar donde se esconde la serpiente. Haciendo un poco de historia, su nombre se debe a una leyenda antigua que cuenta que en el año 947 Quetzalcóatl llegó a esta ciudad y a bordo de una balsa navegó a través del río hasta perderse en el horizonte bajo la promesa de regresar un día. Los seguidores de Quetzalcóatl se quedaron en ese lugar esperando el retorno de su líder. Así es como aparecieron los primeros asentamientos de la región. ¿Sabías que la ciudad se llamó Puerto México desde 1907 hasta 1935? Como dato, te comparto que Coatzacoalcos de México es una de las ciudades más calientes, donde las temperaturas máximas ascienden a 43 grados. ¡Uy! ¡Qué calor! Esta ciudad cuenta con una población de más de 300,000 habitantes y mi primera recomendación si vas a visitar Coatza es llevar tu protector solar y un antimosquitos. Ahora sí, regresemos al video. Aquí tenemos la terminal central Tapo. Este es la parte de ADOGLs donde vamos a tomar nuestro autobús. Para que ustedes vean cómo es. Aquí se ven unas tiendas, ahí hay un puesto de donas. Ya estamos acá en el autobús, ya vamos en camino a Coatzacoalcos y les quiero mostrar cómo es mi asiento. En el asiento podemos conectar un par de audífonos donde podemos ver directamente lo que pasen aquí en la televisión para pasarla entretenido en el viaje. Y también nos dieron agua, un refresco, aquí lo tienen, y unos audífonos que ya conectamos acá para poder ir a gusto escuchando música o viendo algo en la televisión. Y acá tenemos este asiento que no sé si alcancen a ver aquí. Oye, momento. Estoy trabajando. ¡No veo nada! Este asiento también lo puedo reclinar y hacerlo como cama. ¿Qué les parece? Genial, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos a estar por 12 horas hasta llegar a Coatzacoalcos. Mi gente bella, ya estamos como a 1 hora de llegar a Coatzacoalcos. Esta parte de acá me recuerda mucho de cuando viajaba de Holguín a Mayarí. Veía así muchos árboles, mucha área verde, como le decimos allá. Y bueno, por supuesto estos camiones grandotes pues allá no se ven mucho, pero sí lo que es el área verde me da un poquito de nostalgia y me recuerda mucho cuando viajaba de la provincia de Holguín a mi pueblo de Mayarí. Hemos disfrutado todo el viaje de Wi-Fi gratis
Es muy diferente en los autobuses de Cuba. El servicio de Vía Azul tiene un baño y una televisión para todos los pasajeros y es un poco diferente. Está siendo muy grato y muy cómodo el viaje. Aclaramos que esto no es promoción pagada, pero yo te estoy contando mi experiencia y lo que te estoy diciendo pues es, si encontrara algo malo también te lo diría. Entonces hasta el momento está siendo un viaje maravilloso y una experiencia muy bonita. Mi gente, llegamos a Cuaxa. Miren qué bonito el pueblo. Miren, los taxis son de color como rojo oscuro. Ahí en la Ciudad de México son de color rosa. Y miren las palmas, qué lindas. Eso me hace recordar a Cuba y dice Coatzacoalcos. Qué bonito. Me hace como transportarme a Cuba a ver tantas palmas, porque allá pues es el árbol nacional de Cuba. Nos encontramos acá en Barrillas, ¿verdad? Y vamos a ir a un lugar que nos han recomendado mucho, que es Jicacal de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. Si tú tienes interés en venir a disfrutar en familia, a una playa hermosa, con naturaleza, con opciones de alimentos y sobre todo con un maravilloso paseo en lancha, esta es tu oportunidad. Nos encontramos con uno de los lancheros y queremos saber cuánto tiempo lleva usted en esta actividad y aproximadamente a cuántas personas transporta. 14 pasajeros cada vez que nos vamos, cada vuelta. Y los años que tengo, trabajé 15 años y me salí 3 años y ahorita volví a entrar por agosto. Ya va rumbo al año otra vez. Perfecto. ¿Y cómo se llama usted? Carlos Martínez. ¿Cómo se siente con este trabajo? Pues aquí la verdad sí está cansado porque empezamos a trabajar cuarto para las 5 hasta las 8:30 de la noche. Sí. ¿Y aproximadamente cuántas personas transporta al día? Aproximadamente al día cruzamos cada lancha como a 1,500 personas. Mucha suerte, mucho ánimo y muchas gracias por darles esta alegría a tantas personas. Aquí estamos esperando para iniciar el recorrido y miren cómo se ven los salvavidas. ¡Qué bueno! No se vaya a virar la lancha. Lo bueno es que hay salvavidas porque hay algunos que no sabemos nadar. Miren aquí cómo se van bajando del carro y se van montando todos a la lancha. Y ya se va llenando la lancha. ¡Uy! Se empieza a mover. Se empieza a tambalear. Ya empezamos el recorrido. Miren qué hermoso paisaje. Está precioso. Y allá se ven las lanchitas de color azul ahí al fondo. Y vean las enramadas. En Cuba les decimos manglares. Yo recuerdo que de niña, allá por mi pueblo en Mayarí, de la provincia Holguín, hay un lugar que se llama Guatemala. Y recuerdo que iba a visitar a mis familiares, agarraba los cangrejitos ahí en Guatemala. Y miren las palmas, qué hermoso se ve. Me recuerda mucho a Cuba, porque ahí hay muchas palmas. Miren otra lanchita. ¡Wow! Vean nada más cómo la lancha va rompiendo el agua. Se ve muy bonito. Si quieren pasar un día en familia, traer a sus hijos, la zona de Jicacal en Coatzacoalcos es una maravillosa opción y también se apoya a los locales, al turismo, genera fuentes de empleo
Qué precioso paisaje, parece una postal. Me encanta. Aquí es la entrada, mi gente, miren. Ahí dice Jicacal y estos son los puestos que nos encontramos al bajar. Miren todo lo que se puede ver aquí, mi gente. Si vienen con niños, pues aquí hay salvavidas, pelotas para la playa. Esto no sé qué sea, parece que es una tómbola. Ay, mira, esas plantas. Me acuerdan mucho a Cuba, creo que son de... Ay, se me fue el nombre. Miren, una mata de tamarindo. Ay, de veras, me parece que estoy regresando a Cuba en venir aquí. Qué bonito está esto. Qué belleza. Todo esto enfrente de la playa, hermoso, con sus mesitas para sentarse a comer, sus hamacas. Y miren qué maravilla, hay unos columpios ahí en la playa que uno se puede columpiar. Eso nunca lo había visto. Qué bonito se ve, las cabañitas para sentarse con la familia a comer enfrente de la playa. Hermoso, gracias México, qué lindo, qué bello. Vamos a probar esta micheladota. Deliciosa. Sabe como entre agresito, tiene el dulcecito del chamoy. Está muy refrescante. Tiene pepino. Qué rico. A ver, a probar. Delicioso. Este es el platillo que me pedí. Se llama minilla y lo hice porque lo vi bastante recomendado así en los carteles cuando entré aquí a Jicacal. Provecho. Es un pescado que es un poco seco, pero está muy rico porque lo combinan como con un piquito de gallo. Es una entrada muy sabrosa. ¿Sabías que la minilla es un plato que sobresale en Veracruz, pero que se consume mucho en Coatzacoalcos? La minilla es típico de la costa de Veracruz y se prepara con pescado blanco frito y jitomate. Nos encontramos acá en la Catedral de Coatzacoalcos. Quiero que vean lo hermosa que está. Tiene como unos vitrales, miren qué hermosa se ve. Se acaba de realizar una misa acá. Como dato, te comparto que la Catedral San José fue construida en el siglo XX y es uno de los edificios más representativos de la ciudad de Coaxsa, dedicada a San José, el patrón de la ciudad. ¿Sabías que en el 2021 se habían bautizado en esta Catedral San José más de 1 millón de fieles? Coaxsa sigue superando mis expectativas y he dejado para el final de este video una experiencia que me encantó. Acompáñennos. Mi gente hermosa, algo que me sorprendió mucho de esta visita a Coatzacoalcos fue una fiesta que le van a desarrollar de 15 años aquí a un hermoso joven de esta ciudad, de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz. En Cuba no se tiene la costumbre de realizar este evento a los jóvenes cuando cumplen 15 años. Se les desarrolla a las muchachas, pero no a los jóvenes. Y me ha encantado qué hermoso han adornado acá en el centro de convenciones donde se va a desarrollar la actividad. Miren qué bello. Miren qué hermosa está la entrada al salón. Delicioso este salón. Miren qué lindo se ve.
Hermoso, hermoso, hermoso. Y me ha encantado que aquí en México se tenga la costumbre de celebrar también a los jóvenes 15 años. Miren qué hermosa está la decoración, precioso, todo de color azul. Me encanta de aquí de México cómo adornan las salas de fiestas. Miren qué bello los platos, las cucharas y miren cómo le pusieron un adornito de brillantes a la servilleta. A este joven le gusta Star Wars. Porque bueno, se ve cómo tiene la navecita ahí debajo del ramo de flores. Muy bonita la decoración de este salón en el centro de convenciones de Coatzacoalcos, una de las ciudades más importantes de Veracruz, en México. Gente hermosa, quiero compartirles la historia de Aldo. Cuando tenía 5 años, su papá, médico querido por pacientes, familiares, amigos, conocidos, falleció de una triste enfermedad. Desde entonces, su mamá en estos 10 años le ha dado mucho amor, rodeado de la familia. Este joven tiene el mejor promedio de su grado y su sueño es poder estudiar una carrera que se dedique a combatir las enfermedades malignas. Por eso no pude evitar conmoverme al mirar a su mesa y verlo secarse una lágrima de su rostro cuando, por primera vez, vio un video de cuando era bebé y ya caminaban sus primeros pasos y su papá lo ayudaba a vencer el miedo a entrar al mar. Desde entonces lo sigue ayudando y lo sigue cuidando desde el cielo. Hola Aldo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, mira, es un gusto para mí estar compartiendo este momento contigo. Sé que es muy especial, son tus 15 años, pero quiero escucharlo en tus palabras, Aldo. ¿Qué significa para ti este momento? ¿Y qué le dirías a tu mami? Que tu mami está acompañándote aquí contigo y a tu papi que te está acompañando siempre desde el cielo y siempre estar en tu corazón. ¿Qué le dirías a ambos en ese día? Bueno, ¿qué no decirle, mejor dicho? Gracias a ellos me han convertido en la persona que soy, en la persona que siempre quiere romper retos, que siempre quiere seguir adelante. Entonces, ¿qué agradecerle a ellos? Como te comenté, ¿qué no agradecerles? Gracias a ellos he logrado profundizar en grandes hábitos, logrando grandes éxitos. Y ahora sí, le agradezco a mi mamá y también al apoyo de mi padre, porque siempre mi padre, aunque no esté presente, siempre ha sido un sustento para mí, una imagen a seguir, un hombre ejemplar que en mi perspectiva ha sido. Entonces, mi mamá ha hecho grandes sacrificios, se ha esforzado más de lo que debe y por ello, ahora sí, ¿cómo no querer darle lo más que yo pueda? ¿Cómo no agradecerle todas las veces que ella me ha sacado adelante, que ella me ha provocado el llegar y lograr el éxito día tras día? Pues eso es lo que yo en lo personal me gustaría decirle a mi mamá y a mi papá, y en general que los amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Bueno, mi gente, y desde aquí, desde la fiesta de Aldo, despedimos este video. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí y nos vamos a bailar. Un besote grande del tamaño del cielo para ustedes y chao pescado.